se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Ahora sí, la cortina ya lo está indicando, el politólogo Aurelio Regueras comienza con su columna de los sábados para Radio Tortuga 92.9 para ¿Y vos qué pensás? Hoy titulada La acción sindical y sus ingredientes políticos. Hola Aurelio, buenos días. ¿Qué tal, Marínez? ¿Cómo te va? Bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Para tu tranquilidad te cuento que se escucha bien. Bueno, ya lo hemos anunciado el título, comenzamos entonces. Bien. Bueno, las relaciones entre los sindicatos obreros y la política han sido siempre un tema en debate. Sí. Lo que pasa es que la visión que se imponga entre los propios trabajadores y en la sociedad sobre esta cuestión no es solamente un tema teórico, es una parte de la lucha entre intereses opuestos. ¿Por qué? Y porque hay una pelea por la legitimidad o la ilegitimidad de esa acción. Sí. El empresariado históricamente siempre empezó históricamente empezó estableciendo unilateralmente las condiciones de trabajo que eran horrendas. Quizás muchos ciudadanos y muchos trabajadores incluso ignoren que existieron alguna vez jornadas de 16, de 14, después de 12 horas de trabajo, y que finalmente la conquista de la jornada laboral de 8 horas fue el fruto de muchísimas luchas. Entre tanto, y siempre eso no ha cambiado, el empresariado ha soñado con que no existieran sindicatos y ha reivindicado como teoría lo que ellos suelen llamar la libertad de contratación. Sí. O sea, que cada empresario contrate con cada obrero y que los trabajadores no se unan en la lucha por sus derechos, sobre pretexto de una igualdad que no existe en la vida real. En la vida real, si el obrero tiene que negociar sin ningún tipo de asociación, las relaciones con el empresario, el que se impone es el empresario, porque por la simple razón de que tiene un poder real, económico y social mucho mayor. Claro. O sea que se trata de una trampa. Perdida esa pelea, porque de todos modos la realidad los impulsó a los trabajadores a organizarse sindicalmente para poder mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida. De todos modos, el campo empresario siguió cuestionando la acción sindical con diferentes argumentos, uno de los cuales es que la acción sindical atenta contra la productividad. Sí. Y la productividad sería a su vez una necesidad no solamente del empresario, sino del conjunto de la sociedad, porque se trata de presentar los intereses egoístas como si no fuesen intereses egoístas, sino como si fuesen intereses sociales. Sí. En esta campaña se ha llegado a sostener cosas que rozan el absurdo, como por ejemplo ha sostenido varias veces el ámbito financiero que los trabajadores docentes son insaciables.
no hay salario que los conforme, digamos, siempre quieren más. Esa es la... Y uno se puede reír de este tipo de afirmaciones que tienen una cuota de ridículo, pero no por eso debe ignorar que son argumentos de una pelea ideológica. Sí, sí. Otra muy habitual, que por supuesto en todos los casos siempre se busca encontrar algún pie en la realidad que justifique ese posicionamiento. Se ataca a la acción sindical como una acción extorsiva y matonil. Ese es otro argumento. Otro argumento muy frecuente, muy usado y en el cual bueno, también, por supuesto, en ciertos casos se va a encontrar en la vida real alguna base para sostener esa crítica. Claro, sí. Es que los obreros son buenos, pero son malos sus dirigentes. Sí, otro argumento. Los dirigentes los echan a perder. Y así por el estilo. Es decir, cuando uno escucha esta clase de argumentaciones, hay que tener en cuenta que son las argumentaciones que esgrime un bando contra otro bando, que digamos que son argumentaciones destinadas a favorecer en la disputa a un bloque de intereses contra otro bloque de intereses. En un bloque de intereses están los propietarios de las empresas, de los medios de producción, que son una minoría, pero que cuenta con el poder económico, y en el otro bloque están la mayoría de los trabajadores que no tienen otra posibilidad para vivir que venderle a los primeros su fuerza de trabajo. Perdidas estas batallas, o en la medida en que estas batallas han ido perdiéndose por el desarrollo de la conciencia sindical de los trabajadores, el bando, digamos, de las clases dominantes pasa a utilizar algo que en las capas medias suele ser un argumento que penetra, que es el cuestionamiento de la politización de los sindicatos. El planteo sería que la actividad sindical, en tanto y en cuanto es una actividad digamos, que atiende los intereses del conjunto de los trabajadores, de la totalidad de los trabajadores, no debería adoptar una bandería política. Esto se usó mucho en épocas en las cuales los sindicatos tenían un protagonismo político mucho mayor que el actual. Claro, muy marcado estaba, sí. Muy marcado. Claro. Y era muy marcada su asociación con el peronismo. Claro, sí. Se pretendía ignorar que la inmensa mayoría de los trabajadores eran peronistas, de lo cual resultaba que era de alguna manera natural que los sindicatos fueran próximos al peronismo, que además había sido el movimiento político, en el caso particular de la Argentina, que había creado condiciones económicas y laborales favorables a la clase trabajadora, y en consecuencia había recibido la adhesión. Otorgó derechos que ningún otro gobierno lo hizo. Claro, y cosechó con eso la adhesión, la fidelidad y en muchos casos fervorosa de parte de los trabajadores. Entonces el argumento era en realidad un argumento no contra la politización en abstracto, sino contra la politización concreta de los trabajadores, que favorecía un movimiento que defendía sus intereses en contra de lo que podían ser las expresiones políticas de las clases explotadoras de la Argentina.
Pero este tipo de argumentos, en alguna medida, siempre, si no hubieran sido usados, siempre han tenido también han logrado siempre alguna penetración en la clase trabajadora, por lo menos en el grado de crear algún grado de confusión en relación al tema de cómo debe ser reflexionada por parte de los trabajadores y puesta en práctica su relación con la política. Por supuesto que los medios empresarios han digamos, escamoteado siempre o han ocultado siempre un hecho social que es definitorio en relación a este tema, y es que los sectores dominantes de la sociedad son al mismo tiempo los dueños de los medios de comunicación y de todos los instrumentos que digamos que en el seno de la sociedad difunden ideas, difunden ideologías, hacen sobre pretexto muchas veces de una supuesta información, hacen política. Sin dudas, claro. Como lo podemos ver, inclusive con una pequeña cuota de objetividad, no hace falta ser demasiado estricto con la objetividad para advertir, por ejemplo, cómo en este momento todo el sistema de medios de comunicación hegemónicos están en permanente campaña. En el curso de la semana he visto que simultáneamente todos los canales de televisión coincidían en plantear lo que pueden ser en este momento medidas favorables de parte del gobierno de Alberto Fernández para reactivar la producción o el consumo y defender los intereses nacionales y hasta cierto grado, por lo menos, los intereses de las mayorías nacionales. Todo ese conjunto de cosas, incluida la lucha contra la pandemia, es planteada como una campaña electoral. Si uno se guiara por lo que dicen los medios, se terminaría preguntándose si los medios quieren dar a entender que en el caso de que no hubiera en los próximos meses un proceso electoral, el gobierno haría una cosa diferente. En realidad no cabe duda de que puede influir sobre los actos de gobierno la existencia de unas elecciones próximas, pero el sentido general de la acción que está llevando adelante es el sentido que le imprime su ideología política, sus promesas de campaña, el conjunto de intereses a los cuales este gobierno, de los cuales este gobierno se hace eco, que son evidentemente diferentes de los intereses de los cuales se hacía eco el gobierno de Macri. Entonces, la acción del gobierno sí puede estar influida en alguna medida por lo electoral, pero ese no es el factor determinante. Ahora, en todo este orden de cuestiones, se pretende ignorar que digamos que en el conjunto de la sociedad, los que están en el bando de las patronales empresarias y son los que disponen también de los medios para llevar a cabo en el conjunto de la sociedad y sobre los propios trabajadores una acción ideológica y política que busque desarmarlos o colocarlos en una situación de debilidad. En consecuencia, cuando se pretende que los trabajadores
hagan solamente una acción gremial y se desentiendan de la política, lo que se está pretendiendo es que suban al ring con un brazo atado a la espalda. Claro. Y, o sea, mientras al frente tienen un peso pesado, los trabajadores, que en realidad por su situación social son un peso pluma, si lo ponemos en términos de boxeo, además se pretende atarles un brazo a la espalda. Claro. En definitiva se reduce a eso, todo este cuestionamiento de lo que puede ser una acción política por parte de la clase trabajadora y de sus organizaciones sindicales. Claro. Si uno despeja toda esta bruma, ¿no?, que crean los medios de comunicación y que crea el sistema ideológico dominante, lo que queda en pie es algo referido a la relación entre la acción sindical y sus ingredientes políticos, que tiene que ser visto con realismo y con sentido práctico. Seguro. Porque es evidente, primero, porque es evidente que la acción sindical no se ejerce en el vacío, que es una actividad que se ejerce sobre la tierra y en las condiciones económicas, políticas y de orden ideológico que definen el cuadro en el cual se está llevando adelante una lucha, una pugna. Es como si se pretendiera en el fútbol hacernos creer que no juega ningún papel el viento en contra o la cancha inclinada, o las alturas sobre el nivel del mar, como ocurre cada vez que un equipo juega en Bolivia, donde evidentemente en La Paz el equipo local juega con una ventaja que va desde el vamos. Yo quiero señalar algunos de estos condicionantes externos, que son definitorios del marco en el cual se lleva adelante la acción sindical. Uno, primero, y quizá en algún sentido el principal, es el cuadro que se da en un determinado momento en lo referente a la ocupación o a la desocupación reinante. Cualquier sindicalista con algo de experiencia en la lucha sindical sabe que cuando hay plena ocupación, las condiciones para pelear por buenos salarios y por condiciones laborales mejores tienen una chance infinitamente superior, claro, a lo que ocurre cuando lo que reina es la desocupación. La desocupación, seguro. Claro, porque cuando reina la desocupación, los trabajadores muchas veces se limitan a comportarse de un modo que a su leal saber y entender les permita conservar el trabajo, porque el conservar el trabajo se ha transformado en lo fundamental. Un factor que también determina las condiciones de la lucha gremial es la situación del mercado. Claro. No se puede encarar de la misma manera una lucha por mejoras salariales cuando las ventas están en el piso, que cuando las ventas están en una situación normal o de prosperidad. Y este segundo elemento es un elemento que está dado por las condiciones generales económicas que están vigentes en un país. Pero también un elemento que es ya más definidamente político y que obviamente tiene relación sobre las condiciones en las cuales se lleva a cabo una acción sindical, es la clase de gobierno.
que tiene el país. Sabemos que hay gobiernos en los cuales la preocupación por los salarios o por sostener los salarios tiene un peso, y gobiernos en los cuales lo que tiene peso es, en este caso, la lucha por bajar los salarios. Claro. Como ocurría con el gobierno de Macri o ocurría durante la época del proceso militar. Por ejemplo, hoy estamos en las situaciones de la pandemia, en una situación, en un momento en el cual la pandemia opera como un elemento debilitador de la acción sindical. El grado de desocupación existente también opera en contra de la acción sindical. Y entonces los sectores del poder económico concentrado, que están llevando a cabo una lucha por maximizar sus ganancias, por un lado, y por otro, por socavar la consolidación del gobierno, están llevando los precios a niveles escalofriantes, y en consecuencia generando un deterioro del salario. Así es, sí. Que se dio en otro momento en la Argentina ya, ¿no? Se ha reiterado. Claro, pero si tuviéramos en este momento un gobierno como el de Macri, esa circunstancia, haciendo abstracción de todos los demás aspectos, esa circunstancia de que los salarios pierdan contra la inflación, sí, sería aprovechada para lograr que el traslado en la distribución del ingreso a favor del sector concentrado se acentuara. En cambio, es bastante evidente que el gobierno actual ha promovido la reapertura de las paritarias para llevar a cabo la política que se propuso de que los salarios le ganaran a la inflación, y que en consecuencia hubiese una reactivación del consumo de las grandes mayorías, que a su vez permitiera reactivar la economía. Y a su vez, esa reactivación de la economía obviamente refleja los intereses no solamente de los trabajadores y de la clase media, sino también del empresariado, que tiene los intereses puestos en el mercado interno. En cambio, a las empresas que tienen sus negocios centrados en la exportación, les importa un pito que los salarios caigan, al contrario, ganan más. Entonces, ahí hay evidentemente un factor que ya es de una naturaleza puramente política, plenamente política. A los trabajadores no puede ser indiferente qué clase de gobierno tiene el país. Está bueno, claro, está bueno esto que decís, Aurelio, que uno no puede como trabajador permanecer indiferente a qué gobierno está dirigiendo un país. Desde el punto de vista de aquello, bueno, vamos a decir, tan fácil esa frase de decir, yo tengo que trabajar siempre más allá del gobierno que esté. Ahora habría que preguntarse qué se puede hacer con ese salario de acuerdo al gobierno que esté. No, es una cosa simple, pero bueno, mirándola por el costado económico, ¿no? Claro, pero por otra parte sí, hay otros aspectos más concretos que digamos que no podemos definir en una columna, porque son variables para cada caso en particular, que son también de un orden económico, social y político. Por ejemplo, dentro de esta pugna ideológica por cuestionar, deslegitimizar la acción obrera, la acción de los sindicatos, permanentemente vemos acciones de las patronales y de la prensa buscando descalificar la acción sindical y a los ojos
de otro sector también popular. Un caso típico es el caso, por ejemplo, del transporte urbano de pasajeros y los usuarios. Cada vez que hay una huelga de los trabajadores del transporte pidiendo alguna mejora salarial y deben llegar al paro, porque la patronal no se dio, aparecen titulares y artículos y editoriales en los diarios y en las radios y en la televisión, atacando a los trabajadores porque han abandonado a los usuarios, o a los docentes porque han abandonado a los alumnos, y así. Entonces, este tipo de acción, si los sindicatos se limitan a una acción sindical pura y no responden a este tipo de campañas, y están en una evidente inferioridad de condiciones en las cuales lamentablemente lo hemos visto muchas veces, hemos visto cierta incapacidad de parte de los sindicatos y de los organismos gremiales de los trabajadores para responder, y a veces incluso para tomar en cuenta la necesidad de responder a este tipo de campañas. Claro. Vamos a ir cerrando, Aurelio. Sí. Bueno, ¿te parece? De todo esto, yo diría que como definición final se desprende que los trabajadores, sus militantes, sus delegados, su sistema de sindical debe interesarse por las cuestiones de la economía, del manejo empresario, de cómo es el manejo de las empresas que constituyen su ramo de trabajo, por lo menos, y de las cuestiones políticas, porque de lo contrario están peleando con un solo brazo. Así es. Bueno, Aurelio, un abrazo y gracias por tu valioso aporte. Gracias, Marina. Hasta luego. Nunca oculto, mientras el grito hace bulto y nos corre con la bala.